Gracias, Señor Jesús, gracias por este tiempo maravilloso, por el privilegio que nos das de este reencuentro con toda la iglesia del Señor, con todos los hermanos reunidos en esta casa de adoración, y es un tiempo para celebrar. Damos gracias al Señor por el momento de adoración y de bendición que nos deja siempre la alabanza. Gracias a los hermanos, al grupo de adoración, al pastor Oscar, por tanta bendición. Saludamos a todos los hermanos que están conectados, a todos los hermanos que están en casa. Les vuelvo y les reitero que el culto virtual no va a parar. Este culto virtual permanecerá hasta que el Señor venga por la iglesia. Con la ayuda del Señor mejoraremos sonido, mejoraremos todo lo que tiene que ver con las transmisiones. Les pido perdón porque hace 8 días hubo muchas fallas, pues estamos tratando de mejorar. Bien, Dios les bendiga. Quiero que oremos y le digamos a Dios que nos bendiga, que nos abra las escrituras, que para eso es que nos reunimos siempre, para oír su voz. Padre, te doy gracias por este momento sencillo, papito lindo. Estos momentos de adoración, de culto a ti. Tú eres la persona más importante. Tú eres la persona o la razón por la cual existe el culto. Quiero que en esta mañana, mi Señor, te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que cada uno de tus hijos en casa sienta tu presencia, los que están aquí, sientan tu gloria, sanándolos, liberándolos, restaurándolos, salvándolos y trayendo bendiciones en todas las áreas de su vida. Señor, que podamos tener provecho de toda esta disciplina, de toda esta cuarentena, de todo este encerramiento, aislamiento, de toda esta casa por cárcel, de todo este tiempo que tuvimos, Señor, aislados, disciplinados por tu mano poderosa, Señor. Que valoremos y aprovechemos, Señor, todas tus enseñanzas, que de este tiempo de cuarentena podamos salir, Señor, con tu palabra y aplicarla, y que no repitamos la historia, que no repitamos los mismos pecados, las mismas fallas, Señor, las mismas equivocaciones, las mismas desobediencias, Señor, sino que podamos aprender, que hayamos podido haber aprendido, y Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que a través de la oración les he dejado la propuesta y lo que quiero decirles en esta mañana. Que no reincidamos en los mismos pecados por los cuales entramos a esta cuarentena. Haciendo una estadística, un estudio estadístico de los presos que salen y siguen delinquiendo en nuestro país, el INPEC revela una cifra que le pone a uno los pelos de punta. Dice, la reincidencia en el país sigue en aumento. En los últimos 7 años, el número de detenidos que tras recuperar la libertad vuelven a cometer delitos creció a más de 110%. El informe del INPEC enviado al Congreso de la República para un debate de control político que se realizó este martes revela que actualmente se encuentran detenidas más de 22.507 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en el año 2012 esta población era de 10.592, subió 2.000 personas, imagínense. Ahora, ¿qué al 2020? Hay un flagelo, hay una constante creciente de los que reinciden en sus mismos delitos. Ahora, esto en el campo de lo que tiene que ver con las sentencias de los que hablábamos el domingo, de lo que tiene que ver con víctimas y lo que tiene que ver con los agresores. Vuelven a repetir. Ahora, salimos de una cuarentena donde fuimos disciplinados según el diagnóstico que teníamos al comienzo de la cuarentena, que Dios, por causa de la maldad,
por causa de la idolatría, que eran los pecados que miramos en ese diagnóstico, por causa de la incredulidad, entramos a esta cuarentena. El asunto es ahora no cómo entramos, sino cómo salimos. Si vamos a volver a lo mismo. Y entonces los efectos de esta cuarentena, que fueron tan fuertes, tan duros para la mayoría de nosotros, son desaprovechados. Y esa es mi propuesta, que no reincidamos, sino que aprovechemos lo que nos enseñó el Señor durante esta cuarentena, y que a través de la palabra que nos dio, a través de todo lo que hemos escuchado, podamos salir con su voz, con su palabra, y aplicarla a nuestras vidas. Si volvemos a reincidir en nuestros mismos pecados, entonces, hermano, estamos haciendo lo mismo que está pasando con las cifras o las estadísticas del INPEC. Entramos con fisuras de carácter, con reacciones defectuosas, con estados de inconsciencia tremendos con nuestro Dios, de incredulidad, con inconstancia, con desobediencias, con poca palabra, con poca oración, con poco ayuno, con idolatría, con maldad en nuestros corazones. Por eso mi propuesta es que no podemos desaprovechar o desperdiciar esta cuarentena o esta disciplina y seguir siendo los mismos. Salir para seguir siendo los mismos es el mayor peligro, porque es desperdiciar una disciplina. Necesitamos aprovechar y a través de lo que Dios nos habló, hacer grandes cambios en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en lo espiritual, marcar una diferencia. Yo quiero que miremos a Jesús, cómo entró en su cuarentena y cómo salió. La cuarentena que vivió Jesús, cómo salió de esa cuarentena. Miremos el pasaje en San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En Lucas 4, el texto termina el capítulo 4, la misma lectura, capítulo 4, versículo 13, y dice: Y cuando el diablo hubo, dice aquí, acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es una batalla campal, pero aquí vamos a mirar 3 lecciones que Jesús aprendió y que Jesús nos dejó dentro de su cuarentena. Son unas enseñanzas que nos deja para enfrentar las tentaciones en el área de la carne, en el área del alma y en el área del espíritu. Vamos a analizar ese gran combate esperado. Yo quiero que ustedes como imaginen ese gran derbi o combate, así decirlo, que Jesús tuvo con el reino de las tinieblas. ¿De dónde puedo sacar esto que les estoy diciendo? Que se puede tratar como un combate esperado por muchos años.
Mire, dice la palabra en Lucas 4:1 que Jesús lleno del Espíritu. ¿De dónde viene Jesús lleno del Espíritu? Viene del bautismo. El Señor cuando inicia su ministerio, lo tenemos que marcar dentro de los 30 años del Señor. Esto es el inicio de su ministerio y hay dos sucesos importantes que ocurren en la apertura de su ministerio. Decirlo así, estamos también en la apertura de un nuevo tiempo y tenemos que saber cómo enfrentar este nuevo tiempo. El Señor entra a un nuevo tiempo de su ministerio, deja su etapa de niño, de joven, y pasa a su etapa crucial, que es su ministerio, que dura 3 años. Tenemos que evaluar esto es lo que sucede en sus primeros 3 años, el bautismo, y dentro del bautismo hay una palabra muy importante que el Padre le dice a su Hijo en pleno momento especial donde el Señor sale del agua. Dice la Biblia que los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre él, es lleno del Espíritu, y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Imagínense que se escucha esa voz tan poderosa: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Contra esta palabra se va a venir una batalla, porque el diablo se la quiere robar. Ahora, el segundo suceso es la tentación que tuvo el Señor en el desierto. Note que cuando se lee la Escritura nos dice en qué lugar fue: en un desierto. Cuando el Señor pasa de Galilea y va rumbo hacia el Jordán para ser bautizado, ese es el momento en el que el Señor tiene esa tentación. Al salir de ese bautismo, el Señor es llevado por el Espíritu. Dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, al ring del combate. Por 40 días, dice. Y era tentado por el diablo. Por 40 días, esa cuarentena, el diablo lo tienta. Y dice la Biblia: y no comió nada en aquellos días. Y pasados los cuales, tuvo el Señor hambre. Todo un combate en un ring espiritual, una batalla donde habíamos perdido en el Edén. Yo analizando esto, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo lleva al Señor a enfrentarse con el diablo para ser tentado? Fue impulsado por el Espíritu Santo hacia un lugar crucial donde Adán y Eva habían perdido y tenían el mismo contrincante, y es aquí donde el Señor se enfrenta al diablo, su decirlo así, enemigo. La revancha, lo hemos llamado así, es la revancha de esa pelea que se perdió en el Edén. Se está en juego la eternidad del mundo entero, mi hermano. Y es así que Jesús es el hombre, Dios hombre, que es tomado por el Espíritu para ir a vencer al diablo. Todo un derbi donde aquí se tiene que dar la victoria. Es dividida esta pelea en 3 rounds, y yo quiero que mire aquí, que comprenda esto. Lo dice Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos, y esto es importante que dejemos como base, que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que sin duda que el Señor nunca iba a perder, que todo esto ya estaba escrito y se sabía que no iba a perder, pero muestra lo infernal, lo terrible y lo difícil, decirlo así, lo espeluznante que fue estas tentaciones que el diablo puso sobre el Señor. No fue nada fácil.
Entonces miremos, el Señor se prepara. En el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor se prepara con ayuno, el Señor se prepara con oración para enfrentar su ministerio y saber que el enemigo se le va a venir encima hasta el final, porque si miramos al final, el diablo se viene con todo su poder maquiavélico para decir que si no pudo vencerlo con estas tentaciones, ni en la carne, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, lo pudo vencer, le iba a hacer la vida cuadritos al Señor. Le iba a atormentar con todo su poder infernal. Pero el Señor, gracias, nos dio la victoria a través de esa gran victoria que Él tuvo, valga la redundancia. Nos dio la victoria gracias a su victoria. Muy bien. Primer ramo, miremoslo así, o primera enseñanza, o digámoslo así, analicemos este gran combate y miremos las enseñanzas que el Señor nos deja aquí, las lecciones, y nos dice cómo cruzar al mismo tiempo las pruebas. Miremos el versículo ahí en la primer round. La primera lección es como el Señor con la palabra frentea las pasiones de la carne. Entonces la primera lección es con qué palabra el Señor enfrenta las pasiones de la carne o el hambre física, deseos de la carne. Y necesitamos en este tiempo ese antídoto para vencer. Necesitamos la vacuna, como hoy se necesita la vacuna para el coronavirus. Nosotros necesitamos el antídoto para vencer las pasiones de la carne. ¿Cuántos entramos en cuarentena por causa del pecado, por causa de tanta maldad? Y es importante que nosotros podamos tener el antídoto para vencer los apetitos, los pecados de la carne. Dice la Escritura en San Mateo 3:17, dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. El Señor entra a la cuarentena con esta palabra, porque viene del bautismo, y esa voz se escuchó en el cielo y le llegó al corazón a mi Señor. Entonces, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Ahora, ¿qué le dice el diablo? El diablo vino a él, dice que el tentador vino y le dijo, estoy hablando de Mateo 4:3, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, si es verdad lo que usted dice o lo que usted escuchó, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre Satanás nos hará dudar de nuestra identidad. Satanás es el archicalumniador y mentiroso que nos quiere hacer caer en el mismo pecado de Adán y Eva. Note lo que dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo mismo quiso hacer dudar de lo que ya Dios había dicho a Adán y a Eva: no comerás de este árbol. Y él dice: con que Dios te dijo. Y al Señor, el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado. Y el diablo le dice: si eres verdad el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan, aprovechando de que el Señor está en un ayuno, aprovechando de que el Señor tiene hambre, le tienta con lo físico, con la comida. El Señor, ¿cómo responde a este momento donde es tentado por el diablo? Yo creo que sacó un jack de derecha y se lo metió al diablo. Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo a repetir, el Señor responde, dice: y respondió, verso 4, y dijo: escrito está, con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, está en Deuteronomios 8:3, dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, y dice, y ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor recita, el Señor se defiende con Deuteronomios 8:3. ¿Cómo podemos experimentar? La pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo el sermón es cómo podemos experimentar calmar el hambre física con la palabra o la voz de Dios. Si el Señor se defiende, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me retumbó en mi mente y le dije, Espíritu Santo, ¿cómo es esto que de tu palabra podemos vivir? ¿Cómo podemos experimentar en tan hambre que tiene nuestro cuerpo? No es solamente alimentos, hermano. No es solamente lo que tiene que ver con el comer, sino el hambre que nuestra carne quiere, placeres, tiene pasiones, tiene deseos, tiene gustos, y a veces esos gustos sí son pecados que a la postre queremos satisfacer. Y ojo por esto, porque podemos decir yo tengo apetito sexual, pero lo quiero con mi esposa, pero él lo quiere tergiversar, como en este momento el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Satisface el hambre que tiene, pero de una manera inadecuada. Y es así que hay cosas que Dios nos permite hacer, pero de manera correcta, y Él lo quiere llevar a que lo haga de manera inadecuada. Es una tentación en la carne que el diablo quiere que nosotros caigamos, como en este momento se está jugando la eternidad del mundo entero, hermano. Se está jugando la eternidad. De la misma manera usted en las tentaciones físicas, usted está jugando con la eternidad de tus hijos, de tu familia, de tu gente. Y por eso tenemos que salir bien librados de nuestra cuarentena. Si entramos con fallas, vamos a salir en el nombre de Jesús, aplicando la palabra y practicándola y no volviendo a caer en el mismo pecado. Entre tanto, dice Juan 4, 31, 34, me fui allí, dice la palabra que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo trasladar el hambre física a la predicación del Evangelio al punto de que sea más grande la sensación de las entrañas que piden comida, pasiones o satisfacción por las cosas de este mundo y pasarlas a que usted disfrute el ganar uno más para Cristo? Es algo que yo quisiera explicárselos, pero solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El Señor está hablando con la mujer samaritana. Se encuentran en Juan 4. Ojo que este texto está en Mateo 4, lo que estoy enseñando. Está en Lucas 4 y está en San Juan 4, lo de la mujer samaritana. Hay música aquí. Dios quiere hablarnos con esos 4. Y es en un momento donde el Señor le está diciendo, mujer, dame de beber. Ella le dice, usted siendo judío, mi Señor, ¿me pides a mí que te dé de beber? Siendo judío usted, como si los judíos con samaritanos no se tratan. Y el Señor le dice, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua que saltaría dentro de tu ser para vida eterna. Ella le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a este sitio. Y en el momento le dice el Señor, ve y trae a tu esposo. Y ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien lo has dicho, porque aún el que tienes no es tuyo. Y en ese momento ella le dice, me parece que eres profeta. Y yo quisiera que me explique en dónde hay que adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Si es verdad lo que dicen los judíos o es lo que dicen nuestros abuelos. El Señor le dice, si es verdad lo que dicen los judíos, es en Jerusalén, pero llegará la hora que ni es allá ni es acá, sino en el corazón, porque Dios
busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y están en esa charla con la mujer samaritana y los discípulos llegan con el fiambre, llegan con la comida. Yo me imagino que traían allí su envuelto en alguna, habían ido a traer, y cuando llegaron lo miraron hablando con esta mujer. Y él está encarnizado ministrándola. Cuando ella sale a correr a traer a todos los de Samaria, entonces los discípulos le dicen: Señor, por favor, come. Yo me imagino que cuando él estaba hablando con esta mujer, ella le: Señor, venga a comer, Señor, venga a comer. Y entonces es aquí donde el Señor dice: ustedes no están entendiendo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces es importante cómo el Señor satisface los deseos de su carne en la evangelización, en la predicación, con la palabra. Y es aquí donde podemos mirar ese paralelo. Cuando el Señor es tentado por el diablo le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es importante esto. Lea hasta que de verdad necesitamos aplicar eso. Pastor, ¿cómo lo puedo aplicar para cerrar este primer punto? Decirlo así: necesitamos experimentar que la palabra de Dios, porque no de toda palabra que sale de la boca de Dios, la tengo que experimentar dentro de mi ser para que ella me haga disfrutar y deleitar por encima de todas las pasiones de este mundo. Hasta que sintamos a Dios, leer la palabra, estudiar la palabra, comer la palabra, digerir la palabra, que esa palabra haga implosión y explosión dentro de nuestro ser. Es muy importante esto, que de nuestra cuarentena, de este tiempo de pandemia, salgamos con una palabra dentro de nuestro ser. Que aprovechemos, que hayamos aprovechado este tiempo para que la palabra de Dios quede en nuestras vidas, que nos lleve a cambiar interna y externamente. Que salgamos de esta cuarentena, de esta pandemia, con la voz de Dios, con los pensamientos de Dios, con los mandamientos de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que podamos experimentar de verdad esto en nuestras vidas. Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojitos. Yo quiero orar cada punto, y yo quiero que cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. Y te pido, Señor, que todo lo que nos has hablado hasta hoy, que tu palabra santa sea predicado desde estos púlpitos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga conforme a tu voluntad. Mis hermanos, que esta palabra usted la digiera, que su corazón cuando la recibe pase de su intelecto a sus emociones, y de sus emociones pase a tu voluntad, Señor. Que no desaprovechemos este tiempo de disciplina, que no lo hayamos desaprovechado volviendo a lo mismo después de que tú nos diste una palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña a través de tu cuarentena, Señor, a vencer las tentaciones que vienen sobre nuestra área física y carnal, Señor. Que podamos, Padre precioso, aplicar esta lección a nuestras vidas, Señor. Y gracias porque nos da la fórmula para vencer los apetitos de la carne, Señor. Que tu palabra, Señor, entre a nuestras entrañas y podamos vencer y dominar, Señor, en este tiempo, y no ser dominados por los apetitos de la carne. Mi hermano, oro para que usted venza, para que usted no reincida en los pecados carnales que siempre han cometido tus antecesores, toda tus decirlo, su ascendencia que ha cometido cantidad de pecados. Su merced, al haber salido de esta cuarentena, no vuelva a cometer los mismos pecados en el nombre de Jesús. El Señor sale de esta cuarentena con la primera palabra. ¿Y cuál es? No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo round se toca. Y es esa segunda lección, y es la palabra frente a las tentaciones, a las emociones del alma, lo almático. Pedro era almático. Pedro era en un momento tan emocional que le dice: Señor, no me dejo lavar los pies. Y el Señor le dice: si no te dejas lavar los pies, no entras conmigo al reino de los cielos. Y entonces el Señor: en todos los pies y la cabeza, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue que emocionalmente le dijo: Señor, deja que yo vaya a ti, cuando él viene andando sobre el mar. Y en el momento en que el Señor le dice: ven, él se hunde en el agua. Era muy emocional. No te negaré, Señor, hasta la muerte. Y les baja la oreja a Malco allí. Y decirlo así, que al momento lo estaba negando 3 veces. Ese era Pedro, emocional. Y ahí lo ataca el diablo al Señor. ¿Qué palabra es la que le dice el Padre al Hijo? Le dice así. Ojo, que es lo que yo quiero. ¿Qué le dijo el Padre? Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez se lo repito, Mateo 3:17. Ahora, ¿qué le dijo el diablo? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. Estoy leyendo Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91:10 le está recitando la palabra al diablo. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo le recita tergiversadamente el texto, lo manipula el texto y lo aplica a un contexto equivocado, porque es un texto de confianza, pero lo está llevando es a que él se gane de manera, decirlo así, haga un atajo. Señor, tú no tienes por qué ir a morir a una cruz para salvar a este mundo. Sencillamente sube al pináculo, lo sube al pináculo allí del templo, que según el historiador Claudio Josefo dice que es de una altura de 140 metros, un promedio de unos 30 pisos, de un edificio de 30 pisos. Y el diablo le dice: tírate, y que tus ángeles te recogerán. Haga un espectáculo, no necesitas de ir a la cruz. Mire, haga un show, y de esta manera usted se gana el mundo. Usted no necesita de ir a la cruz para salvar a la humanidad. Adrenalina pura, cero sacrificio, 100% espectáculo. No necesitas de cruz, no necesitas de disciplina, no necesitas de dolor. Si vas a salvar al mundo, no necesitas de que te sacrifiques. Solo milagros, show. Y así hay muchos creyentes que nos gustan lo emocional, solo lo emocional, adrenalina. ¿Qué dice el Señor? Jack de izquierda. El primero fue un jack de derecha. No solo de pan vive el hombre. El jack de izquierda: no tentarás al Señor tu Dios. Si usted me dice: pastor, ¿cómo salió el Señor de la cuarentena? Primero, salió con una palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda palabra es: a tu Dios no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Allí faltó agua y tentaron al Señor y dijeron a Moisés: necesitamos agua aquí en este desierto, y tentaron al Señor. No me tientes con glamour, adrenalina pura, con lo sensorial y emocional. Es lo que le está diciendo el Señor al diablo. No me tientes con glamour, con adrenalina, con lo sensorial y emocional. ¿Qué sabía el Señor de su asignación? ¿Qué era lo que él sabía? Versículo Mateo 16:21. Desde un comienzo el Señor lo sabía. Desde entonces, Mateo 16:21-24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y padecer mucho de los ancianos, decir, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Usted tiene que saber esto, mi hermano, que habrán momentos en que el Señor, hermano, Dios traerá todas las bendiciones de la tierra, pero habrán momentos en que tendremos que dar la vida por el Señor. No nos dejemos tentar por lo emocional de la vida. Tomémonos de la cruz y sigamos al Señor. Lo fácil es trampa. Alguien dijo, ¿dónde está la trampa? En las promociones que hoy miramos hoy en día en los supermercados, hay unas trampas para que usted caiga allí en lo fácil. Y una frase que dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Así que cuidémonos, hermanos, de esto, de lo emocional, y aprendamos esta lección del Señor que nos da aquí en su cuarentena. El Señor venció en el área emocional con la palabra, con el ayuno, con la oración. Es la segunda área en la que fue tentado. El Señor venció en su cuarentena y salió con esta segunda palabra. Ahora miremos este tercer round. Vamos a mirar el tercer round. Es la lección, es una palabra frente a las tentaciones en el área espiritual, en el área de la adoración, en el área de la intimidad, donde muchos de nosotros, si nos descuidamos, podemos perder, decirlo así, esa intimidad, esa relación con nuestro Dios que es tan importante, y al mismo tiempo nuestra eternidad. ¿Qué le dice el Padre? ¿Qué fue lo que le dijo el Padre en Mateo 3:17? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es que el diablo le dio ahí con que dices que tú eres el Hijo de Dios. Como cuando le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho. ¿Qué dice el diablo? Otra vez en el texto de Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo. Insiste el diablo cuando no te hace caer en lo físico, en lo emocional, le da en tu área espiritual. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué le responde el Señor frente a estas tentaciones en el área espiritual? Si me adoras, le dice el diablo. Imagínese lo atrevido que ha sido Satanás aquí. Hasta este momento le dice, si tienes hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tienes que aguantar hambre? Tú puedes usar tu poder como tú quieras. Lo estaba llevando a ser desobediente al Padre, usar el poder de Dios de manera incorrecta. Lo segundo le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate y que te van a recoger, te van a levantar los ángeles, y eso va a ser un show espectacular, y la gente se va a convertir sin necesidad de que tú vayas a la cruz, desobedeciendo toda la profecía del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar le dice lo mismo, si postrado me adorares te daré todos los reinos de este mundo. Ahí es donde muchos caen, pero le damos la adoración al diablo. Muchos se quedan adorando al Dios mamón, al Dios dinero. Y aquí es importante que miremos esta tercera lección. Entonces Jesús le dijo, Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Le recitó Deuteronomio 6:12 al 14. Sé cuidadoso de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. ¿Qué dices tú frente a esto? Ya hemos escuchado, ¿qué dice el Padre? Tú eres mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. ¿Qué dice el Señor? A tu Dios, el Señor dice, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dices tú? Es la pregunta. El diablo le dice, si me adoras te daré todos los confines de la tierra.
¿Qué dices tú? ¿Con qué voz te quedas saliendo de esta cuarentena? ¿Con qué voz nos quedamos en el área de la adoración? ¿A quién vamos a adorar? ¿Con quién o a quién estamos adorando? ¿Al mundo? ¿A los reinos del mundo o a nuestro Rey Todopoderoso? A veces sale más adoración por lo efímero, a veces sale más adoración por el Liverpool, por el Barcelona, salen más gritos de júbilo por los goles de la selección Colombia que por nuestro Dios. ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena frente a nuestra adoración, frente a nuestra carne, frente a nuestras emociones? No podemos seguir iguales, porque entonces hemos desaprovechado esta cuarentena. ¿Cómo entraste? Ahora, ¿cómo saliste? ¿Quién es tu adoración? ¿Tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu trabajo o el Señor? Concluyo aquí. Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13, por un tiempo se apartó, porque volvió a tentar a nuestro Dios más adelante. Importante, Jesús sale de su cuarentena con 3 palabras: no solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entramos disciplinados por carnales, porque hemos sido sensoriales, almáticos, y porque hemos cambiado a nuestro Dios y nuestra adoración al Señor por cosas de este mundo. Lo importante, no reincidir, no desperdiciar la cuarentena. Es el tiempo de cambiar y no volver a lo mismo para otra vez ser cuarentena. Y lo que les decía al comienzo, salen de la cárcel, reinciden en sus delitos, delinquen en lo mismo y tienen que volver a la cárcel, salen de allí y vuelven. No, hermano, eso es un círculo vicioso en que no podemos seguir todos. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Digan amén, debemos cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cómo, pastor? Ayunando, orando, enfrentándonos con la palabra, sabiendo, mi hermano, que este es un tiempo difícil en el que el enemigo quiere tentarnos. Estas lecciones del Señor hay que aplicarlas a nuestra vida. Tenemos que cambiar y no vamos a repetir la historia en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con esta frase: el que aplica la palabra a su vida física, emocional y espiritual siempre obtendrá la victoria. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Póngase de pie, mi hermano, le pido por favor. Cuídese de hacer tratos con el diablo. Jesús rehusó arrodillarse ante el diablo para evitar ir a la cruz. Nunca uses un método injusto para alcanzar una meta justa. Cuidado con los caminos cortos. La serpiente le ofreció un camino más corto al Señor para obtener el objetivo. Algunas tentaciones comunes son los pecados sexuales, la mentira, los chismes, la glotonería, el egoísmo. Jesús nos dio, escúcheme bien, un buen ejemplo de cómo vencer tentaciones como estas. Lo podemos decir así: resistir al someternos a Dios y al revés, al recitar su palabra. Escúchame bien, necesitamos recitar su palabra en este tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Cierro este tiempo bendiciendo a toda la iglesia, Señor. Entramos hoy a este templo, Señor. Salimos de la cuarentena, entramos de nuevo a la casa donde hemos oído tu voz, Señor. Padre precioso, te pido, Padre, que toda esta palabra la podamos poner en práctica. Te pido que llenen mi boca en este momento para ministrar a tus hijos en este cierre. Señor, te pido, mi Señor, que así como tú saliste, mi Dios precioso, de esta cuarentena, con tu voz, con la voz del Padre,
y nunca permitió que tu identidad fuera cambiada por estas tentaciones, Señor. Que nunca, jamás mi identidad en ti se pierda por causa de mi carne, mis emociones y mi debilidad, Señor, frente a las cosas de este mundo. Guárdame de estar adorando o hacer negocios con el diablo, porque el que hace negocios con el diablo vende su propia alma, Señor. Guárdame, mi Señor Jesús, guarda tu iglesia preciosa y que no volvamos a reincidir en nuestros pecados pasados, Señor, que cometimos antes de la cuarentena, y que tu iglesia, Señor, haya aprovechado, Señor, este tiempo de acorralamiento, este tiempo de incertidumbre, lo hayamos aprovechado y que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido un placer, un deleite, un disfrute haberles predicado la palabra. Espero, mis hermanos, que puedan ustedes inscribirse en los cultos de las 8, de las 10 de la mañana en Paratebueno, a las 4 de la tarde el próximo domingo, que podamos siempre estar inscritos para venir al culto presencial, y los que no pueden quedarse en casa para recibir la palabra. Oro por usted, mi amigo, que hoy escuchó la palabra. Ponga la mano en su corazón. Yo quiero que ponga la mano en su corazón. Quiero bendecirte. Padre, gracias por este hombre que hoy escuchó tu palabra, Señor. Que no podemos reincidir en el mismo pecado por el cual entramos a esta cuarentena y fuimos disciplinados. Que podamos salir y aplicar tu palabra, Señor, en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Bendigo tu iglesia y bendigo este hombre. Señor, sálvalo, inscríbelo en el nombre de la vida, en el libro de la vida, y que nunca jamás vuelva a cometer, Señor, esos mismos pecados que nos han dejado siempre, Señor, en el cautiverio, que nos hacen siempre ser disciplinados en futuras pandemias. Señor, guárdanos, Señor precioso, y ayúdanos a aprender de estas 3 lecciones que tú nos das en tu cuarentena. Bendigo a cada hijo tuyo que en este momento entrega su vida a ti y se salva, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Los bendigo, amigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oro las ofrendas. Ahí donde está, tome su ofrenda, tome el diezmo y vamos a ofrendar. Yo quiero tomar la ofrenda en esta mañana y que podamos ofrendar con gozo, que podamos darle a Dios de lo que nos da. Padre, oro la ofrenda de tus hijos, oro el diezmo que entregas para la obra del Señor, oro esa ofrenda, oro esas donaciones que das. Siempre tendrán una finalidad de extender y de sostener la obra del Señor. Y puedo decirte que así como Abel ofreció ofrenda al Señor por su fe, dice la palabra que fue una ofrenda que fue vista desde el cielo. Por la fe, dice la palabra, Abel ofreció mejor ofrenda que su hermano. Por esa fe que tienes, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos ofrendar rápido. Podemos ofrendar. Amén. Tome esa ofrenda y deposítela, y después la puede traer al templo. Y aquí los hermanos que están autorizados podrán recibir su ofrenda. Bien, vamos a la escuela dominical, no sin antes decirle que esta semana la oración vuelve a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6:30. Vuelvo a repetirle, la oración es de 5:30 a 6:30. Y recuerde que el Señor cruzó este valle de su cuarentena con oración, con ayuno y con la palabra. Vamos a la escuela dominical. Dios los bendiga. Un abracito para todos. Dios los bendiga.